la palabra que Dios puso en mi corazón, podría decir que es una seguidilla de lo que algunos ministros estaban hablando en este lugar. Y para mí es primordial dar una herramienta fundamental para el cristiano para poder hacer frente a los embates, peligros, circunstancias que se avecinan. No vamos a ser fatalistas, decir, entendemos que Cristo viene pronto, entendemos que Él está a las puertas, pero en este tiempo la Biblia dice en un punto, cuando Jesús habla del final de los tiempos y dice, ¿hallará Dios fe en la tierra cuando venga? De allí venimos con la palabra que está en ese texto original donde dice, mas el justo por su fe vivirá. Y es una palabra fundamental en Habacuc capítulo 2 verso 4, porque ahí no dice que va a ser por la fe de otros, sino por nuestra fe. Lo que nosotros elaboramos, lo que nosotros cargamos en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Entonces es importante comprender que la fe va a ser primordial en estos últimos tiempos. Más todavía que todo lo que nosotros hacemos en el mundo cristiano es por fe y para fe. Por la fe nacemos de nuevo, por la fe vivimos, por la fe morimos, por la fe resucitaremos y por la fe nos volveremos a levantar para poder reinar sobre toda la creación, así como el Señor prometió a cada uno de sus hijos. Entonces, usando la versión de Juan capítulo 1, pero la versión del TLA, se llama Traducción del Lenguaje Actual, y vale la pena enfatizar esto que sucedió con la traducción del lenguaje actual. Esta Biblia se hizo en las sociedades bíblicas de la forma más sencilla posible para que los niños tengan acceso a entender la palabra de Dios. Pero creó tanto éxito que al final hasta los pastores somos los que más usamos porque es demasiado clarificado la forma que habla la traducción del lenguaje actual. Y yo inclusive le recomendaría, porque yo hago mi lectura anual y voy eligiendo versiones para ir hablando, para poder ir leyendo. Como suelo decir, yo le hice 27 vueltas. No sé si voy a poder terminar esta 28 porque tengo innumerables compromisos, pero sí estoy trabajando para poder completar esa vuelta. Por lo menos quiero leerme al año también 2 veces el Nuevo Testamento, quiero hacerme un nuevo desafío, porque es muy importante la palabra. Y le recomendaría la versión del TLA, Traducción del Lenguaje Actual, porque allí se ve mejor o se puede expresar mejor algunas palabras que son muy gramaticales en otras lecturas o versiones como las Américas, Reina Valera, NBI, etc. Bueno, ¿qué dice Juan capítulo 1, verso 1? Dice, antes que todo comenzara, ya existía lo que es la palabra. Ahí en el Reina Valera dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya la palabra verbo significa la palabra, traducido. La palabra viene del griego logos. Entonces dice, antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida. Qué tremendas enseñanzas recibimos en esta versión. Número 1, entender que Jesús no vino solamente a guardar las 613 leyes de la palabra. Dice, yo no vine a abrogar la ley, no vine a abrogar la palabra de Dios, sino vine a cumplirla. Pero lo más impresionante es que no solamente Él vino a cumplir la ley, sino que Él era la ley. Él es las 613 leyes
cuando en eso estaba en el Antiguo Testamento. Cuando él llega, todavía no existía el Nuevo Testamento, que a partir recién del año 80 comenzó, después de Cristo, a surgir las cartas, las epístolas a las diferentes iglesias. Entonces aquí vemos que Jesús es la palabra es Jesús, la palabra es Dios. Ahora hay que denotar muy claro aquí que nosotros somos creyentes de la palabra de Dios, pero no todo lo que está escrito aquí es una palabra directa que vino de Dios, porque hay ocasiones que Pablo dice, estoy hablando yo como hombre y doy mi opinión. Hay partes donde Satanás habla, hay partes donde el diablo habla. Por ejemplo, al endemoniado gadareno le pregunta cuál es tu nombre, le dice Legión, pero toda la palabra es inspirada totalmente por el Espíritu Santo. Y esta palabra es lo que nos va a dar la vida, nos va a dar el aliento, la capacidad y la fe para poder vencer las obras de este mundo. Dice la fe, la palabra es lo que nos vence. A través de la fe podemos vencer a las cosas de este mundo. Pero más todavía, esta palabra no solamente da vida, sino también dice, también es nuestra luz, la luz que alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. En otras palabras, dice que es imposible que la luz sea vencido por la oscuridad. ¿Por qué? Porque esto es indestructible. Aquel que es la palabra, dice verso 10, estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no le reconoció. La palabra vino a vivir en este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Pero aquellos que lo aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por la voluntad divina, no por voluntad humana, aquel que es la palabra. Habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Yendo al Génesis capítulo 3, aquel capítulo que se ha considerado el capítulo más triste de la Biblia, como también se considera el corazón de la Biblia y del amor de Dios. Juan 3:16, capítulo 3 de Juan, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí hay una parte importante de lo que nosotros solemos memorizar del versículo 3:16. Más abajo dice, aquellos que creen en la palabra, que creen en Jesucristo, han sido justificados, pero el que no cree ya ha sido condenado. La palabra allí es en pretérito, está en pasado. Significa que una persona que no cree a la palabra de Dios literalmente ya es condenado. Estuvimos compartiendo esto con 3 personas y vino ciertas ideas, porque yo estaba trabajando con este tema. Estuvimos hablando con Santiago, estuvimos hablando con Humberto, y en un momento dado entendimos algo. Y decía en ese ida y vuelta de conversaciones, decía que una persona que no tiene fe, tarde o temprano va a manifestar lo que está dentro de él. Está dentro de él la incredulidad, está dentro de él la maldad, y va a manifestar tarde o temprano. Lo mismo sucede con aquel que tiene la palabra de Dios dentro. Eso va a manifestarlo. ¿Y cómo se va a manifestar? En fe. ¿Qué es lo que produce la fe? Obediencia. ¿Qué manifiesta la incredulidad? Desobediencia. Nosotros estamos en la misma puja que tuvo Jesús en el desierto cuando fue tentado, cuando había una palabra escrita para Jesús y Jesús se manejaba por la palabra de Dios. Satanás vino a tratar de quitarlo de esa fe en la palabra, y de alguna manera el Señor le volvió a vencer con la palabra de Dios. Dice, escrito está. Entonces, lo mismo fue tentado Adán y Eva. Algunos eruditos dicen que Adán estuvo solo aproximadamente 100 años. ¿Por qué? Porque la Biblia habla y muestra una secuencia. Dice que Dios le dio la orden de poner nombre a todos los animales, a las plantas, los árboles, y él comenzó a hacer eso. Y que eso en un promedio de vida humana llevaría aproximadamente 100 años. No se sabe, porque cuando eso todavía no existía lo que es el tiempo, cronos, todo era eterno. Tanto así que las plantas no morían,
los animales no morían, la creación no moría, el universo no moría, ni el hombre moría. Entonces, pero llegó un momento en que muchas personas, cuando hablan de Adán y Eva, dicen, ¿cuál fue el primer pecado del hombre? Y la mayoría dice, fue la desobediencia del hombre, fue que el hombre desobedeció. Pero quiero llevar un poquito más profundo. Lo que sí es que Dios le hablaba a Adán y Eva y le decía, escuchen mi palabra, hagan caso a lo que yo les estoy diciendo. Si ustedes comen de este árbol, van a morir. Si comen de este árbol. Entonces de repente entra en escena la serpiente, y vale la pena acotar esto muy importante que lo dijo en una prédica anterior nuestro estimado hermano Humberto. Decía que Satanás nunca va a venir en forma de él, porque nadie le aceptaría a él como Satanás. Entonces viene de otras formas, de una forma astuta. Tanto así que en este tiempo viene como ángel de luz, pero la única forma que usted lo va a descubrir es a través de la palabra de Dios, porque va en contra de los principios. Entonces, Adán y Eva estaban ante dos palabras. Decía, ¿a quién le pongo mi fe? ¿A quién le pongo mi confianza? Entonces, Satanás le dice, si comes vas a ser como Dios. Ya le mintió porque él ya era como Dios, estaba a imagen y semejanza de Dios, perdón. Entonces, se encuentra entre dos voces. Escuche bien, la palabra de Dios que le dice, no, vas a morir. La palabra de Satanás, no vas a morir. Lo mismo sucede en este tiempo. Dice, no importa. Tanto es así que hay doctrinas que hablan, y voy a hablar abiertamente, que dicen, no importa si tú pecas, si tú cometes errores, si tú haces lo contrario, no te preocupes, no vas a perder tu salvación. Tú puedes vivir como quieras. No importa si pecares deliberadamente o lo haces involuntariamente, tranquilo nomás, no vas a morir, sino que vas a perder solamente tu corona. Y de esa forma radical, Satanás logró que muchas personas creyesen en esa doctrina y viven una vida light totalmente delante de la presencia de Dios. Y hacen que se vaya enfriando la persona en su fe. Pero sin embargo, la Biblia habla crudamente, dice, el que pecare deliberadamente ya no tiene sacrificio por los pecados, y está hablando de cristianos. Cuando Jesús habla, le habla a la iglesia, no le habla al mundo, no le habla a los mundanos, por así decir, no le habla a los carnales, y dice al que venciere le daré el árbol de la vida. Si tú no vences, pues lo siento. Tú tienes que vencer, está en tu decisión, en tu libre albedrío escoger. Tanto así que una de las iglesias, Dios le dijo, mira, si tu procedimiento, tu conducta, tú no lo cambias, yo borraré tu nombre del libro de la vida. Y mire, Jesús no amenaza de balde. Jesús te está diciendo la verdad. La Biblia dice en 1 de Pedro, cuando habla de las personas que se apartan, dice, porque una persona que ya conoció del Señor y se apartare, es como aquel perro que vuelve a su vómito. Entonces la Biblia enseña claramente, no está hablando, no está jugando, te dice vas a morir, no está jugando contigo, te tiene que advertir. Y entonces eso fue lo que le dijo a Adán, y se creyó la historia. ¿Por qué se creyó la historia? Porque le dijo, no vas a morir, sino vas a ser como Dios. ¿Qué hizo Adán? El primer pecado del hombre fue la incredulidad, porque no le creyó a la palabra de Dios y creyó a la palabra del enemigo, y eso le bastó para que él perdiese todo. La incredulidad le llevó a perder el paraíso, perder su genética, su ADN de Dios, a perder todos los beneficios que tenía. Él lo perdió absolutamente todo. Escuche bien. Si Adán por un solo pecado de incredulidad lo perdió todo, ¿cuánto usted piensa que usted tiene que pecar para perderlo todo? Si Dios no toleró a Adán, ¿por qué no va a tolerar a nosotros? Por eso el escritor de Judas dice, señores, dice, si Dios no perdonó a los ángeles que cayeron y dejaron su dignidad,
¿Cómo piensan ustedes que Dios le va a tolerar a ustedes? Si un solo pecado te hace perder el paraíso y la presencia de Dios, ¿cuántos serían 2 o 3 pecados? Entonces la iglesia debe entrar en un proceso de santidad. Tanto así que la iglesia, es muy importante comprender algunos valores que tiene dentro de la iglesia. Número 1, la iglesia es para todos. La iglesia es inclusiva. Estoy hablando inclusiva de que todos pueden venir. Ahora, en el atrio todos pueden presentar su sacrificio a Dios, pero en el lugar santo ya se vuelve medio exclusivo, porque eran los sacerdotes de entregar la presencia de Dios en el lugar santo, eran los escogidos. Pero quiero decirte algo muy importante, en que los sacerdotes podían entrar todas las veces que querían en el atrio y en el lugar santo, pero el lugar santísimo era totalmente exclusivo. No entraba ningún sacerdote si Dios no le llamaba para que entre. Solo Dios podía autorizar para que vos entres en ese lugar. Si eso nosotros vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos también en el Nuevo Testamento. Por eso la palabra de Dios habla en forma rogativa. 1 Tesalonicenses 5, 23, 24 dice: el mismo Dios de paz les santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado, limpio. ¿Por qué? Porque fiel es el Señor que asimismo lo hará. Y la Biblia dice que Jesús viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y usted tiene una arruga y tiene una mancha, usted se queda. Es sencillo. No se complique con la doctrina. La cuestión no es, está escrito, no, está escrito. La cuestión es cómo usted lo toma. Porque muchas personas se acercaron también a Jesús. Y en un momento el apóstol Pablo, digo yo, porque algunos dicen que el escritor fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, y otros piensan que fue Bernabé el que escribió Hebreos. No sabemos quién escribió, pero sí en el capítulo 4:2 de Hebreos se lee literalmente y dice: a nosotros todos escuchamos la misma palabra, todos escuchamos el mismo mensaje, pero no a todos le aprovechó, porque no lo escucharon con fe, sino lo escucharon con incredulidad. Entonces hay un proceso que nosotros, la incredulidad hace que tú peques. Y usted dice: ¿cómo? Porque es un pensamiento profundo, sé que hasta puede ser abstracto, pero cuando usted es incrédulo, va a vivir acorde a su incredulidad. Entonces usted va a pecar, porque no hay cielo, no hay castigo, no hay justicia, y usted va a vivir libremente. Pero cuando usted cree que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es impecable, que Dios es íntegro, va a vivir de acuerdo a la fe en esa palabra. Y entonces usted vive con temor y temblor, como la Biblia enseña. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Es importante entender que todo el mundo, escuche bien, esto es muy importante, todo Dios lo creó por la palabra. Entonces, cuando usted se alinea a la escritura, la creación se va a alinear a usted, porque la creación obedece la voz y el precepto de Jehová. Hermanos, no es porque un sistema, escuche bien, voy a ir en contra de la ciencia por un momento, pero escúcheme. La ciencia dice, es como si fuera, no, el sol tiene que salir porque es un proceso evolutivo. Pero Dios dice: eso está por la palabra de mi poder. El sol, la luna, las estrellas se mueven, porque si Dios se levanta hoy y dice que se pare, se para. Por eso es que cuando Josué pide y dice que el sol se detenga, se detuvo, porque Dios con su palabra detuvo la creación. Y algunos piensan que durante 15 minutos, por los grados que descendió, se sabe que fueron aproximadamente, no, más de un día completo. 23 horas con 45 minutos, dicen algunos eruditos, que paró toda la tierra. Imagínense parada la tierra. Tiene que haber un poder súper extraordinario, omnipotente para hacer eso. Dios maneja el tiempo. La Biblia dice en el Salmo: porque Dios tiene cuidado de nuestro tiempo. Ahora, ¿por qué yo sé que todo se maneja por la palabra? Porque dice que Él, Jesús, la palabra, Jesús, Dios,
Dios, la palabra, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Voy a contar un testimonio, no es espectacular, pero me valió mucho en muchas ocasiones. Ustedes saben que yo ministro todo tipo de casos. Y muchas veces las personas dicen: pastor, yo a la noche no puedo dormir, tengo pesadilla, tengo pesadez, tengo problemas en mi sueño, me sobresalto. Y de repente oramos por esa persona. Oramos. Ahora, después al otro día, ¿qué tal dormiste? Y más o menos. Y entonces yo uso algo que es un simbolismo, que muchas veces lo apliqué en las personas. Le dije: ¿sabes qué? ¿Tienes Biblia? Sí tengo. Abre el Salmo 4:8 y ponlo en la cabecera de tu cama, al lado en tu mesita. Y ahí dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Entonces Satanás, escuche bien, porque quiero enseñar lo que está dentro de este contexto de lo que quiero decir. No estoy diciendo, porque hay algunas personas que piensan y dicen: me va a defender la palabra. La palabra te defiende aquí. Desde de escudo es dentro tuyo. Pero ¿por qué le digo de esa forma? Porque en ese momento le digo: Satanás va a volver, le digo. Pero tú vas a colocar esta palabra y vas a decir con todo tu corazón: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Y entonces cuando él llegue y vea la Biblia escrita en ese lugar, tiene solo dos opciones: pasa sobre esa palabra o respeta la palabra de Dios. Tiene solo dos opciones. Todas las personas al unísono, de centenas de personas que le he dado ese consejo, todos los enemigos han parado y han dormido tranquilos, porque sobre usted puede pasar, sobre la oración del pastor puede pasar, sobre la oración del profeta puede pasar, sobre la oración del apóstol puede pasar, pero no puede traspasar la palabra de Dios escrita para consigo. Y cuando usted abre la palabra de Dios, no puede traspasar. Satanás dice: le voy a quitar sus bienes, pero escrito está. Usted abre la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Te voy a llevar en tinieblas y en oscuridad. Yo soy Jehová tu luz y tu salvación. Pero me siento perdido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz verdadera. Tienes necesidad de pan. Yo soy el pan de vida. Necesita un acceso diferente en el mundo espiritual. Yo soy la puerta. Porque Satanás puede traspasarme a mí, puede traspasar mi unción de aceite, puede traspasar mi oración, pero nunca podrá traspasar la palabra de Dios. Por eso dice: se marchite la hierba y las flores, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra podrá pasar, pero su palabra no va a pasar, porque esta palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. No existe nada creado que ante él no sea expuesto y desnudo. Tú, joven, estás luchando con el pecado. Salmo 119:9: con que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. ¿Quieres ser santo? Juan 17:17: santifícalo en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, esta palabra santifica, esta palabra redarguye, esta palabra te hace sabio para la salvación. Esta palabra es más dulce que la miel. Tienes problemas con los profetas, ya no crees en las profecías, pues deja de creer, no hay problema. Pero cuando tú crees en la palabra de Dios, dice: esta es la palabra profética más segura. Lo que yo he dicho se va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo ha dicho, lo hará, y si lo ha hablado, lo va a ejecutar, porque esta palabra es portentosa. Esta palabra tiene vida, porque esta palabra es Cristo mismo. Esta es la vivencia, y cuando tú vives de acuerdo a esta palabra y colocas tu vida sobre estos principios, es imposible que caiga, porque el que está sobre esta palabra está sobre la roca. Y aunque vengan tempestades, lluvias y tormentas, tu casa no va a caer, porque está sobre la palabra de Dios. No está fundamentado en el dogma de una iglesia,
No está fundamentado en el concepto pastoral. No está fundamentado en lo que yo pienso. No está fundamentado en lo que yo siento. No está fundamentado en lo que yo hablo. La iglesia, te estoy diciendo con todo amor y respeto, ¿por qué nosotros sabemos que estamos bien en lo que hacemos? Porque estamos fundamentados en todo lo que hacemos por la palabra de Dios. Es tremendo cuando se fundamenta sobre esto. El problema es por qué entonces nosotros, ¿cómo es que este libro es sin igual? Es un libro sin igual. Es una palabra sin igual. No tiene parangón. Es incomparable. ¿Sabe qué dijo uno de los más grandes ateos? Dijo: yo no creo en Dios. Ni tampoco creo que la Biblia sea palabra de Dios. Pero ¿sabe qué dijo él? Pero yo creo que el que escribió ese libro, nadie puede escribir de esa manera, con tanta certeza y seguridad, desde el Génesis al Apocalipsis, sin contradicciones. Porque lo escribieron más de 40 hombres, en 40 estados diferentes, en el sentido de que están emocionalmente, que eran profetas, otros apóstoles, otros discípulos, otros eran sencillamente reyes. Lo escribieron, pero no se contradicen en ninguna manera. ¿Quieres tener fe? Dice: ayuda a mi fe. Y Dios dice desesperadamente, el Espíritu Santo te dice: necesitas la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Te doy un ejemplo. Se nota que soy yo un poco frágil. Soy un lector de la palabra, pero quizá hay cosas que son mis debilidades. Yo escucho pocas noticias, porque la mayoría de las noticias son malas. Y no es porque estoy ajeno al mundo. Sé que hay homicidios, sé que hay personas que matan a su pareja, sé que hay personas que violan, pero me da roncha, me molesta, me duele. Y entonces, ¿por qué yo escuchar cosas que a mí me duelen afectan mi fe? Ahora están diciendo, por ejemplo, que viene un virus que es como un brazo del COVID, que va a atacar a las personas y es mucho más mortal. Y si yo coloco eso en mi cabeza, entonces yo voy a estar pendiente. Como en estos tiempos, hoy en día casi, ahora uno ya puede otra vez toser. Porque hace un año atrás, cuando en el 2020 se cierra 2021, uno hacía y ya todo el mundo se separaba de vos. No podemos ni toser. Ahora ya podemos toser otra vez. Ahora ya veo otra vez que los muchachos comparten su tereré. ¿Por qué? Porque recibimos una información. ¿Sabe cómo actúa la mente? Y esto es muy importante, porque esto es lo que quiero. Usted dice: ¿cómo lo lleva a la práctica? El tema es sencillo. Cuando yo hago que mi mente, que es una computadora, empiezo a llenar de la palabra, dice, como niño de pecho que desea la palabra de Dios, voy a reaccionar directamente por la palabra. Si yo estoy leyendo Mateo y comienzo a verlo en la bienaventuranza: bienaventurados cuando os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, grande es vuestro galardón. Dios dice: ¿sabes qué? Te conviene que la gente hable mal de ti. Te conviene que la gente te vitupere. Te conviene que la gente tenga un concepto equivocado de ti, porque cuando más equivocado y más sos vituperado, más grande es tu galardón. Dice: no te vengues de tu hermano. El que te hiera en una mejilla, dale la otra. Y usted sabe que de repente, no sé, creo que en los canales abiertos suele haber una serie así de películas de un cierto actor. Por ejemplo, Sylvester Stallone. Ya estoy entrando otra vez en películas aquí, ¿verdad? Sylvester Stallone, capítulo 5, verso 3.
Y usted en esa tarde, porque dicen domingo de, creo que es así, algunas propagandas que suelo ver. La realidad no veo, casi no veo la tele en la versión de tele, ¿verdad? Para no ser decir, algunos me miran, oh no, mira, qué santo. No, una cosa sí me hace sufrir y me hace perder la fe cuando le veo a Olimpia jugar, ¿verdad? Últimamente he perdido bastante la fe. Tengo que leer más la Biblia y dejar de ver eso. Entonces vemos Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4. Y cuando terminó la película, usted es el Rambo 5 que se va al supermercado. Y alguien te chocó con el carrito, ya te das la vuelta y actúas como Rambo 5. Aunque eres raquítico, pero tú eres Rambo 5. Porque eso entró en tu mente. Ahora, pero tú acabaste de leer Mateo, Marcos, Mateo, todas las bienaventuranzas. Dale la mejilla al que te atropella. Te dice, perdón. Dice, sí, no hay problema, te perdono. Pero después cuando usted ve esas películas o cosas que usted animó, usted se da la vuelta y dice, ¿qué querés? ¿Qué te pasa? ¿Querés que te solucione su problema? Enseguida reaccionamos así. Porque eso es lo que sucede. Entonces la mente, escuche bien, la mente va a reaccionar de acuerdo a lo que usted introdujo en la mente. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿de qué abundancia está hablando? De lo que tú abundaste en tu corazón. ¿Qué va a salir de ti? Y te voy a decir una verdad. Las situaciones más difíciles y complejas que vienen sobre tu vida ahora, no lo vas a solucionar como Rambo 5. No lo vas a hacer. Te va a pasar encima. Pero aquellos que están nutridos de la palabra de Dios, porque el famoso hombre más sabio de la tierra, Salomón, dijo, tal cual como el hombre piensa, tal cual el hombre es. Eso lo dijeron hace 2600 años. De repente un filósofo francés, René Descartes, dice lo mismo, pero lo da con unas palabras espectaculares. Dice, cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. Este tipo es de la grande, este filósofo. Él dijo la misma cosa que dijo Salomón, que lo repitió hace 2600 años y él lo repitió de otra forma. Pero lo que estaba diciendo René Descartes o lo que decía Salomón era la misma verdad, dice. Porque tal cosa que tú pongas en tu mente es lo que vas a terminar siendo. Porque lo que tú piensas es lo que viene en tu corazón. Lo que está en tu corazón es lo que vas a hablar. Lo que hablas, escucha bien, lo que hablas es lo que tú haces. Lo que tú haces se convierte ahora en parte de tu personalidad. Lo que tu personalidad se constituye en tu carácter. Y tu carácter es lo que sos vos. Pero todo empezó en lo que tú introduciste en la mente. Ahora, te voy a hacer una prueba pequeña. Vamos a suponer que tú me dices algo y yo te digo, está bien, pero no estoy de acuerdo contigo. ¿Qué basta decir? Sí, no hay problema, vamos a ver y analizar más profundamente. No, ¿por qué la persona se enoja cuando tú no estás de acuerdo con él? Porque tú no atentas con su forma de pensar, estás atentando contra su personalidad y carácter, porque lo que habla es lo que ella o él está pensando. No sé si me confundí porque algunos me miraron así. O sea que va a salir lo que tú eres. Y esto es tremendo. Por eso es que Jesús no solo cumplió la ley, sino que era la ley. Y todo lo que salía de él era la ley y la gracia y el favor, porque estaba repleto de la palabra, porque él era la palabra, salía, y lo que salía de él, que era, él no veía las circunstancias adversas, decía, está muerto, pues resucitémosle. Está enfermo,
Y bueno, vamos a orar por él. No, él nunca dijo vamos a orar. Dice, levántate, anda, camina, ve. Porque él estaba repleto de la palabra. Y Dios quiere que usted y yo estemos repletos de la palabra. Escuche bien. Cuando usted esté repleto de la palabra, usted va a vivir como Cristo. Sencillo es. Pero ¿sabe cuál es el problema del pueblo del Señor? Usted dice, en algunas iglesias le gusta decir, no dicen amén, dicen, wow, wow, y parecen todos ahí como tigres, leones, ¿verdad? Yo sé porque fui en esos lugares a predicar y no dicen amén, dicen, wow, qué tremenda, oh, yeah, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es el problema? Tosí como 20 veces ahora. Tengo una pequeña alergia en la garganta. Le estoy intimando, le estoy motivando, le estoy desafiando. Pero la próxima semana, cuando usted venga el domingo y usted vuelve a venir acá a escuchar un lindo mensaje, usted me va a decir, yo le voy a preguntar, ¿cuántos capítulos de la Biblia leyó? Y y ahí sale el paraguayito dentro, ¿verdad? Es que si Dios quiere voy a leer la palabra, ¿verdad? Si Dios quiere, ojalá Dios quiera, ojalá se cumpla. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Sabes por qué muchos de nosotros no vemos el poder de Dios? ¿Saben qué esto es? Agua. Usted sabe. Le hago una sencilla pregunta. ¿Cree usted en el agua? Sí, creo. Acá está. Yo lo veo, yo lo creo. Perfecto. Segundo nivel. Sé que el agua es un elemento vital para el hombre, la humanidad y la creación. Sobre la superficie terrestre, porque no todo tampoco es puro agua, porque está sobre la superficie, la tierra es bastante grande. Probablemente el agua ocupa en relación a la tierra como un 30%. Y dentro de ese 30%, solo el 3% es agua vital, agua dulce, que es tomable para nosotros. Estoy quitando un poquito algunas cosas que tenemos en la cabeza porque nos dijeron así, pero no es tanto así. Lo que sí, lo que está a la vista es 70-80%. Entonces, el ser humano también es 70 y 80% de agua. Así que no me digan más que estoy gordo, estoy hidratado. Y la mente malvada de Satanás te habla a tu mente y te dice, el pastor no está hidratado, está inundado. ¿Se dio cuenta cómo Satanás enseguida le habló? Así que apártate de él, Satanás. El agua es un elemento vital para el ser humano. No solo creo en el agua, tengo fe en sus efectos. Y yo digo, sí, no solo creo en ti que existe, tengo fe en ti, eres un elemento vital. Tanto así que te necesito de 3 a 4 litros por día, o mínimamente 2 litros, 2 litros y medio, pero yo te necesito. Y me vuelvo un poeta y hasta canto para el agua. Digo, cuán maravillosa es el agua, cuán tremendo es, cuán vital es, fuente de energía que es para mi cuerpo. Como todos nosotros venimos acá y decimos, tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Es un elemento vital. Ahora ya pongo en práctica mi fe y declaro lo que veo. Pero nunca, escuche bien, cuando usted cree, esto es la Biblia. Segundo, tiene fe en la Biblia. Pero si no lo aplicas, nunca
experimentarás el poder de Dios, mientras que, así como el agua, no lo bebes. Hasta coincidimos acá, voy a dar un consejo médico. Se bebe mucha agua. Y usted sabe, pero no lo hace. Entonces, ¿de qué me sirve la fe sin obras? ¿De qué me sirve? Debo aplicar la palabra. Debo creer en la palabra. Sé que este es un tema muy denso. Y si esto sale normalmente en las redes para criticar. Pero voy a usar un testimonio que le dije a una persona. Número uno, porque hay principios bíblicos. Usted violenta estos principios bíblicos, no importa si usted es bueno, si usted es malo. A propósito, usted no necesita ni pecar para ir al infierno. Sí, solo no crea en Jesús. El que rehúsa creer en Jesús ya ha sido condenado. El que no cree en esta palabra. Porque el que no cree no va a vivir de acuerdo a esta moralidad, pero el que cree va a vivir de acuerdo a esta moralidad. Y voy a ser un poquito sabio, porque puede haber otras ilustraciones. Una persona me llamó por teléfono y me pregunta: pastor, estoy en un dilema. Y me dijo: tengo muchas deudas que pagar y estoy en lo justo. Vamos a suponer que esa persona gana 4 millones. Vamos a suponer. Y entonces su diezmo es 400,000. Y la palabra te dice que tú tienes que hacer ese acto de fe. Por favor, aquellas personas que nos visitan por primera vez, yo no estoy pidiendo dinero. Estoy hablando a la gente madura en la fe, que ya conoce los principios, maneja de memoria la palabra, que tiene años en el cristianismo y que hemos sido educados en ese concepto. Por favor, no me malinterprete, no estoy pidiendo diezmo para que usted dé aquí. No me malinterprete, por favor, estoy haciendo una enseñanza. Y le dije a esa persona, en estos días le dije: quiero que hagas algo, porque el Espíritu Santo enseguida me dijo esto. Decirle que haga esto y yo le voy a bendecir. ¿Qué, Señor? Y me dijo el Señor: dile que ponga a la mano izquierda, por así decir, los 400,000. Y delante de él ponga la escritura, los principios de la palabra. Aquí está a mi izquierda. Y dile que le habla el dinero, no porque él escucha. Mucho ojo. Le estoy enseñando que el dinero escucha. Y dile así: te necesito 400,000. Esto es para mí, es leche, es pan, comida, medicamento. Necesito de este 400,000. Pero yo gano 4 millones, pero mi deuda es 5. Si yo pago todas mis deudas usando el diezmo, voy a seguir debiendo 1 millón. Entonces usted está en la duda que si quiere deber 1.400.000 o quiere deber 1 millón. Esa es la duda. Porque al final ese 400 no te soluciona. Ese dinero va a ser momentáneo para solucionar tu problema. Pero le dije: quiero que lo hagas, pero que lo sientas hacer. No te estoy diciendo, es una dirección. ¿Tú lo haces o no lo haces? Pon la palabra de Dios delante de ti. Padre, y vas a decir estas palabras: se secará la hierba, se marchitará la flor, pero esta palabra no va a pasar. Porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque hoy yo te reconozco como mi pastor y nada me faltará. No me voy a postrar ante este dinero, pero sí me voy a postrar y creer en el Dios que me promete que me va a suplir todas mis
necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Creo en Juan 10:10 que el diablo viene para hurtar, matar y destruir, pero tú me das vida y vida en abundancia. Y como la escritura dice, nadie puede servir a dos señores. Puedo servir al dinero o puedo servir a Dios. Hoy elijo servir a Dios, amar a Dios y darle todo mi corazón, porque este dinero me suple una cierta necesidad, pero no me da la solución. Pero tú me puedes dar la solución, y prefiero creer en ti, que me da la respuesta y la solución, porque tú eres mi Dios, porque Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, contigo confiaré, porque el que confía en ti no puede ser avergonzado. Tomo la decisión de creer en tu palabra y me postraré delante de tu palabra y pongo, Señor, como testigo al cielo de que hoy defino hacer tu voluntad. Dentro de un tiempo voy a escuchar el testimonio. Sé que esa persona me va a decir, y me va a decir la famosa frase: no sé cómo, no sé de dónde, no sé de qué forma, pero Dios ha sido fiel conmigo. Eso yo le compartí, y permitíme hablar abiertamente lo que predicaste y te hago una pregunta después. En plena pandemia, creo que dijiste, ellos recibieron un regalo de un terreno de $110,000. Pregunta rápida: Dios te obsequió, Dios te regaló. Haga el cálculo, $110,000. ¿Cuántos diezmos tuviste que dar para alcanzar $110,000? Toda tu vida pudiste llegar a diezmar $110,000. No sé si me estoy explicando. Si yo sumase todos mis diezmos, que tengo de 32 a 35 años de diezmo, sin faltar ninguna ocasión, no pagaría todo lo que Dios me ha dado en salud, en bendición física, bendición emocional, bendición familiar, nunca. Porque esta palabra, esto pasará y se quemará, pero esto permanece para siempre. Y el que confía en ella, permanece para siempre. Ponga en práctica los principios de Dios. Ponga en práctica los principios de Dios y usted va a comenzar a avanzar. No hay secretos. Muchos piensan y dicen: yo leo la Biblia y no entiendo nada. No, entendemos perfectamente. Usted entiende perfectamente la palabra. Lo que tenemos es, rehusamos creer a los principios de Dios. Por eso la pregunta final que hizo Jesús dijo: ¿hallaré en los últimos tiempos el que tenga fe? Traducción: hallaré personas que sigan creyendo en este escrito antiguo de más de 3,600 años que creer en lo que ve. Ponga su fe en la palabra. La Biblia dice, Hebreos: he aquí pongo mis leyes en su mente y en su corazón. Ponga la mano sobre su corazón, por favor, en esta mañana. Engañoso y perverso este corazón. Mi mente me juega lo contrario. Me encuentro en situaciones, hay una realidad delante de mí. A propósito, el dinero no es malo. El amor al dinero lo que es malo. Que tengas bienes, riquezas, bendiciones. Que Dios te acompañe con una salud plena. Restaure tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Señor, ahí está el diagnóstico médico. Esa es una verdad. Es ineludible la cirugía. Es ineludible lo que está allí, Señor, en el cuerpo. Pero hay una palabra que dice sobre ella: por mis llagas seréis sanados.
Pongo mi confianza en esas llagas. Pongo mi confianza en la palabra de Dios. Pongo mi confianza en tu persona. Y perdóname, Padre, porque realmente en esta mañana te digo, ayuda mi fe, porque soy incrédulo en muchas áreas. Me cuesta, es la realidad. Señor, mis razonamientos son humanos, carnales, pero hoy quiero aceptar que Jesús es mi Salvador. Y no importa cuántos bienes usted da, y no te estoy pidiendo, nunca podrá pagar una astilla del madero del cual Jesús murió por ti. Jesús te ama y Jesús desea lo mejor. Vive sobre esta palabra, vive sobre esos principios y todo lo que hagas prosperará. Josué era un guerrero, un general del ejército, y le dijo: ¿sabe cuál es tu problema, Josué? No es estrategia militar, no es capacidad física, no es capacidad, sabiduría para la guerra. Dice: esfuérzate y sé valiente y guarda mi palabra. Medita en ella de día y de noche, y todo lo que hagas prosperará. Señor, me dispongo, me arrepiento, Señor, por no haber dado lugar a tu palabra. Entró en mí la incredulidad, la falta de fe, la duda, pero volveré a depositar mi fe en la palabra del Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así sea. Amén.